doctor Felipe Ramos Zavala, en colaboración con Moreno Almazán, Domínguez Pino, Cárdenas Rebollo, García Mayor, Alsina Pérez, Vázquez Guerrero, Coz Butún, Pérez Rodríguez y Rodríguez Pascual, de los hospitales del Grupo de Hospitales Madrid, en Boadilla del Monte, Hospital Montepríncipe y el Hospital Puerta del Sur de Móstoles. Enhorabuena, además, por tu doctorado reciente y un orgullo, Felipe, presentar a mi residente mayor. Enhorabuena. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. En primer lugar, dar las gracias al Comité Científico por la aceptación de la comunicación que vamos a compartir y por el reconocimiento que ha tenido. La disección endoscópica submucosa es una técnica indicada para el tratamiento de los pólipos colorectales complejos, sin límite de tamaño. La principal ventaja de esta técnica es la alta tasa de resección en bloque, que nos permite realizar un estudio histológico óptimo y con ello establecer si el tratamiento endoscópico ha sido curativo desde el punto de vista oncológico. Además, esta alta tasa de resección en bloque nos permite que en el seguimiento de la cicatriz se obtengan mínimas tasas de recurrencia. Pero, por otro lado, existe una serie de limitaciones que han hecho que esta técnica no se haya generalizado todavía en Occidente, que es los tiempos de la técnica, que suelen ser muy prolongados, la tasa de perforaciones, que suele ser alta, fundamentalmente en la curva de aprendizaje, que es larga y exigente. Desde el año 2012, esta es la técnica de referencia para el tratamiento de los pólipos colorectales complejos en Japón. Vamos a ver. En dicho país, origen de la técnica, se utilizan muchos tipos de endobisturís que han sido diseñados por los expertos japoneses, donde existe mucha experiencia y unos excelentes resultados. Los endoscopistas europeos que han iniciado la técnica de disección se han formado en cursos con expertos japoneses o incluso han hecho estancias en dicho país para formarse con los expertos japoneses. Pero todavía no se ha podido reproducir los excelentes resultados orientales y en Europa existe mayor tasa de complicaciones y menor tasa de resección en bloque. Aparte de estos bisturís japoneses, la empresa Herbe en 2009 presentó un nuevo bisturí, que era el Hybrid, basada en la hidrodisección. La hidrodisección es un método quirúrgico que se suele utilizar en cirugía. Es la resección con el chorro de agua y en función de la presión en que se le da el chorro se puede preservar estructuras como nervios y vasos que luego el cirujano puede seccionar selectivamente. Arriba a la izquierda es una resección de una metástasis cerebral, arriba a la derecha es una hepatectomía parcial, abajo a la izquierda es una resección de un tumor renal, y abajo a la derecha es una resección de una lesión en la vejiga, que se utiliza el bisturí ya muy parecido al que se utiliza en la aplicación endoscópica. Este bisturí no ha sido validado en Japón, por lo tanto no se utiliza en Japón, no existe experiencia con los expertos japoneses y en Occidente existen pocos estudios, fundamentalmente hay estudios a nivel de modelo animal y en colon los estudios clínicos son limitados. Nosotros diseñamos un estudio con la hipótesis de que la hidrodisección Herbellet puede realizarse con perfiles de seguridad adecuados y sin tutorización a nivel colorectal. Nuestro objetivo principal era valorar la seguridad en la curva de aprendizaje y, consecuentemente, también valorar la eficacia clínica. El estudio es prospectivo y descriptivo, se realizó en nuestro hospital, el Hospital Universitario HM Montepríncipe, en un periodo de 3 años, de julio de 2013 a junio del 2016. El criterio de inclusión fueron pacientes que fueron remitidos a una consulta específica de resección endoscópica de pólipos complejos con diagnóstico con indicación de disección submucosa. Los criterios de exclusión eran pólipos con signo de malignidad y patrón invasivo en profundidad y la negación, por supuesto, del paciente. El sistema que utilizamos es el dicho, el que me he referido antes, la disección con Herbellet tipo 2, que es la nueva generación, y el bisturí era con terminación en T, como se puede ver en el vídeo. Los pacientes ingresan durante 24 o 48 horas aproximadamente. Bueno, ese es el protocolo. Si hubiese alguna complicación, se alarga, se realiza la técnica en quirófano bajo anestesia general.
Esto tiene un lazo de tiempo. La muestra la componen 108 disecciones que corresponden a 93 pacientes. La edad media de los pacientes es 65 años, con un rango de 36 a 87. Aproximadamente el 60% eran varones. El riesgo anestésico alto, es decir, ASA3, aproximadamente estaba cerca del 30%. El tamaño medio de la lesión en toda la serie era de 32,6. Y como podemos ver, la representación del colon, la mayoría de las lesiones se localizaban y la técnica se realizó en el colon proximal, con un 66,7%, con un tamaño en esta localización de 33,6 milímetros. En colon izquierdo fue aproximadamente un 20%, con un tamaño en esta localización de 26,8 milímetros, y en recto aproximadamente un 13%, con un tamaño medio de 37,4 milímetros. La curva de aprendizaje, arriba a la derecha, la dividimos en 4 cuartiles de 27 disecciones consecutivas. Podemos ver que durante la curva de aprendizaje, en todos los grupos, la localización más frecuente sigue siendo el colon proximal. Y eso es así, puesto que los pacientes se incluyeron en el estudio conforme llegaban a la consulta y no hubo una selección en función de la localización ni del tamaño. El tipo de lesiones, según la clasificación de París, la mayoría eran 0,2A con nódulos sesiles o 0,2A. Y según la clasificación LST era LST granular mixta o LST no granular. Y el estudio histológico definitivo de la clasificación de Viena, el 64,8% era categoría Viena 3, el 32,4% categoría Viena 4 y con carcinoma invasivo de la submucosa en torno al 2%. Como resultados de la técnica, en las 108 disecciones, en nuestro objetivo principal, que era la seguridad, tuvimos una tasa de perforación del 5,5%, una tasa de hemorragia del 2,7% y, lo que más importante de las complicaciones, una necesidad de cirugía por complicación, un 0,9% que correspondió a un paciente con una resección en ciego, que fue finalmente una cequectomía, conseguimos evitar la hemicolectomía derecha. La mediana de ingreso fue 1,6 días, la mortalidad 0%, y la complicación médica intraprocedimiento 0,9% correspondió a un paciente, y complicación médica post-disección 0,9% correspondió a 2 pacientes, y todas las complicaciones evolucionaron favorablemente. El otro aspecto de la técnica es la resección en bloque, que se obtuvo en el 76,9%. El éxito clínico del 96,2%, entendemos por éxito clínico la resección completa de la lesión y en el seguimiento de la cicatriz la ausencia de neoplasia. La necesidad de cirugía por fracaso de la técnica fue en el 0,9% y la necesidad de cirugía por criterio oncológico del 0,9%. Mirando con detalle la resección en bloque, en el 51% de esos 76,9% se completó con el endobisturí y se finalizó con ASA en un 25,9%. Vamos a analizar ahora la curva de aprendizaje, la evolución de las perforaciones. En el primer grupo tuvimos una tasa de perforación del 14,8%, que corresponde con 4 perforaciones. En los 2 siguientes grupos fue una perforación en cada grupo, que correspondía con una tasa de 3,7%, y en el último grupo no obtuvimos perforación, y esto adquirió significación estadística entre el primer grupo y el último grupo. Siguiendo mirando la curva de aprendizaje, vamos a ver la técnica, si esto pasa. En la evolución de la técnica, en el primer grupo, la tasa de resección en bloque fue del 55,5% y ya en los siguientes grupos se superó el 80%. Esto adquirió significación estadística entre el primer grupo y el resto de grupos. Luego, mirando detenidamente también la parte de la resección en bloque, la resección no pura, que es la que terminamos con ASA, como se puede ver ahí, ya queda el último corte con ASA. Aquí marcamos con rayas la resección pura, es decir, terminada con el bisturí. Vemos que los 2 primeros grupos, el porcentaje alto es de terminación con ASA y en los 2 últimos grupos prácticamente se termina siempre con el endobisturí.
Otro aspecto de la curva de aprendizaje es la evolución del tiempo de la técnica. Vemos que es una técnica que se tarda bastante. La media en esta serie fue de 144 minutos, pasando el primer grupo de 158 minutos al último de 124 minutos, lo cual adquirió significación estadística. Y otro, por último, de los resultados de nuestra serie, el número de casos para obtener un buen resultado en bloque fue a partir de más o menos 30 disecciones, que sería el segundo grupo. Y como conclusión, la hidrodisección Garbellé en nuestro estudio se comporta como un sistema seguro en el tratamiento de las lesiones colorectales. Las complicaciones mejoran durante la curva de aprendizaje. Se obtienen resultados de éxito clínico alto y equiparable con otras técnicas de disección en la fase de la curva de aprendizaje. Y la realización de la hidrodisección con experiencia previa en modelo animal permite hacer la técnica de forma segura y sin tutorización. Y, por supuesto, que la autoformación es dependiente del propio endoscopista y resulta por ello una limitación para generalizar y reproducir el método. Eso es todo. Muchas gracias.